Hola, buenos días. Por acá el profesor Héctor Briceño de la R1 Locución. Eh, bueno, desearle un feliz día. María Valeria Rodríguez Valecillos. Este es ya el segundo encuentro síncrono que hemos pautado para esta corte de la R1 en la materia locución. Ofrezco mi disculpa. eh, Tal vez tal vez no, me escucho difónico, pero bueno, con estos cambios de clima y estos virus, pues estamos a merced de contagiarnos, pues. Y desde el día de ayer, pues ando con una afección que bueno. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Yo espero, María Valeria, que usted tenga la oportunidad de conectarse en este segundo encuentro síncrono. No ocurrió así en el primero, pero espero que usted haya visto la grabación. Nuevamente solicito la retroalimentación, es decir, una notificación por la mensajería interna, por el foro de dudas, por los números de contacto que ofrecí la semana pasada, para así confirmar que vio el primer encuentro síncrono, el cual lo subí a plataforma, a YouTube. El enlace lo coloqué allí en el foro de anuncios, pero es importante esto. Es necesario confirmar que tuvo la oportunidad de ver, creo que un poco más de 45 minutos, 51 si no me equivoco, con algunas pausas y que comenzamos unos minutos luego por dificultad que tuvimos en aquel momento por la energía eléctrica. Pero bueno, ya estamos en este segundo encuentro, ¿no? El último que hemos planificado en esta corte, y ojalá tengamos la oportunidad de retroalimentar, tengamos la oportunidad que usted pueda, de, pues, poder conectarse y así hablamos en vivo. Rápidamente les recuerdo que esto comenzó el pasado 10 de diciembre y culmina la próxima semana, domingo 28 de diciembre. Rectifico, 10 de diciembre al 28 de diciembre. Tiene dos sumativas para ejecutar. La primera tiene que ver con un trabajo práctico de contenido digital. Allí están los lineamientos, en la primera grabación están también, pero rápidamente le voy a decir que está distribuido en dos partes. La primera, una parte teórico-práctico en cuanto a hacer una revisión de la voz o de los elementos claves para hacer locución. Hoy vamos a hablar de un aspecto que guardan mucha relación con ello. Y la segunda parte, pues la elaboración de un avance o una cápsula informativa. Género periodístico informativo, la noticia, el cual usted debe presentar de manera estructurada, organizada, eh, con la selección de un tema de interés. Allí coloqué por dónde se puede o por dónde se puede orientar.
una información que guarde relación con un hecho social, comunitario, cultural, religioso, deportivo o económico. Uno solo, no son todos. Te puedes seleccionar algún tema en relación a las temáticas, a una temática que le acabo de mencionar. Y eso, obviamente, pues, lo va a estructurar con la noticia, en la estructura de la noticia, y con su voz, que es única. Cada uno de nosotros y de nosotras tenemos una voz única. Usted va a realizar, pues, la cápsula informativa, comenzando por la identificación de la emisora, cualquiera, que puede tomar cualquiera de las emisoras de su localidad, con el permiso, no estamos haciendo nada ilícito, es una práctica, se identifica y hace la narración de la información, con su entrada, su desarrollo y su cierre. Finalmente puede o debe identificarse e identificar la emisora. Es más o menos, podemos hacer un falso en vivo, por ejemplo, agradecer el pase. Agradecemos a nuestros compañeros allá en los estudios centrales por este pase. Nos encontramos directamente desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay, donde en estos momentos se están llevando a cabo los actos en conmemoración, por ejemplo. Y ahí desarrolla usted la información. O, como esto es un juego de rol, podemos considerar que eh, está haciendo una narración de una información en estudio. Todo en voz implícita, utilizando los conectivos o los conectores respectivos. Más o menos un ejemplo, tal como estaba previsto en horas de la mañana de este miércoles 17 de diciembre, en la Plaza Bolívar de Maracay se estuvieron realizando, y no es una improvisación, es una lectura. Es así que puede realizar tranquilamente, pues, la narrativa de un acontecimiento, repito, sobre una de las temáticas que están allí en los lineamientos. No son todas, no son todas. Eh, y bueno, eso lo organiza. Hay una producción, hay una preproducción, porque debe realizar un guión. Debe realizar un guión, tanto técnico como literario, americano, europeo, usted decide cuál sea. Y allí puede tomar, o mejor dicho, allí toma el tiempo de la narración y le coloca, si considera pertinente, coloca lo referente a los elementos técnicos, es decir, fondo musical, si quiere un jingle o un sweeper, o sencillamente una presentación, un enlatado de la emisora, o un enlatado, una intro, producción propia, con ustedes, María Valecillo. No hay ningún problema. María Valeria. Con ustedes puede ser noticias con María Valeria. Eso puede ser una intro y entra usted. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta con el tiempo. Por eso hay una preproducción. Luego viene, pues, el desarrollo de la producción y posteriormente
la postproducción, que sería pues la matización, si hay alguna dificultad, si hay algún ruido. Hace 1 minuto, 2 minutos aproximadamente, mientras hablaba, pues de donde vivo ya no hay perros vigilantes, sino un gallo, y se escucha, porque cacarea duro, canta duro, ahí está al fondo. Entonces, si puede, se puede limpiar, para eso es la postproducción, escuchar, rectificar, tal vez, seguramente, eh, alguna pausa. Como hay edición y montaje, pues eso se puede solventar. La duración de esta cápsula informativa oscila entre 1:20, 1:30, 1:40. No hay ningún problema, pues estamos haciendo una práctica, una pauta académica. Lo que no pudiera ser 2, 3 minutos, algo así, ¿no? En este momento, pues no estamos haciendo ni crónica radial, ni estamos haciendo un reportaje para radio. Entonces, ese es el cumplimiento de la sumativa número 1. La plataforma está abierta. Ayer hubo alguna dificultad. Yo no pude acceder, no revisé. No sé si ha subido algo, si ya miró eh, los lineamientos, tanto de la 1 como de la sumativa número 2, que esta última tiene que ver con un cuestionario. Eh, Es de fácil acceso, un tiempo de verdad que no debe quitar mucho. Si hace una revisión bibliográfica para la primera, pues obviamente va a tener un camino muy avanzado para realizar esta sumativa número 2, la cual tiene 3 opciones o 3 alternativas, por si no logra en la primera o en la segunda la máxima calificación, que es 100. Si en la primera obtiene los 100 puntos, pues no es necesario de hacer uso de las otras dos. Si tienes 80, puede ir a una segunda alternativa, una segunda opción, segundo intento, y posiblemente tenga 90. Y si quiere buscar el 100, pues vaya y utilice esa alternativa. No hay ningún problema. Entonces, dicho esto, en relación a las sumativas 1 y 2, hice mucho hincapié en el encuentro síncrono número 1, pues no, no voy a andar mucho en estos momentos. Tal vez al finalizar, pues haremos algún recordatorio. Recuerde muy bien María Valeria Rodríguez Valecillos, participante de esta R1 de locución. Comenzamos el 10 de diciembre y culminamos el 28. Entonces hay que estar muy atentos con los tiempos. Hay que estar muy atentos con los tiempos. El encuentro síncrono lo hicimos la semana pasada, el día 13, y hoy, pues, realizamos lo que tenemos pautado, que es el segundo encuentro síncrono desde las 10 de la mañana. Este 19 de diciembre del año 2025. Pocos días de culminar estos 365 días para darle entrada a un año nuevo, 2026, donde le deseo desde ya tiempo de prosperidad, bienestar, especialmente en la salud, tanto para usted como su familia, sus parientes, sus allegados, y por supuesto el cumplimiento de todos sus proyectos que seguramente ya tienen planteado para el año 2026.
Vamos a ver, seguir acá. Ah, pasado. Un segundo acá. Quiero mostrarle algo. Lamentablemente no pude. Presenté problemas con la computadora, con la otra computadora. A ver, ¿eh? Quiero presentar unas láminas que tiene que ver con el curso de locución profesional. Yo estoy a cargo del quinto módulo en una de las cinco universidades que eh, son las únicas en el país que acreditan como locutores profesionales. Y bueno, sí, aquí estoy. Vamos a, tengo que configurar, no debe aparecer la imagen abajo, hacia arriba. Pero bueno, aquí estamos. Lo que le quiero mostrar acá, ok, algo que es importante, ¿no? Dentro del lenguaje radiofónico. No es solamente, no es solamente el lenguaje radiofónico o hacer locución dentro de de una cabina o en exteriores. Por supuesto, lo primero que es saber hablar, tener una buena modulación, una muy buena dicción. Y si está leyendo, por supuesto, y lo diría un gran maestro de la radio, Héctor Briceño Padre, que hay que tener una excelente lectura. Eso cuando no hay que improvisar, que tampoco es decir cuatro cosas al aire porque uno considera desde lo más interno decir. O sea, eso ocurre mucho, especialmente en nuestro país. Y el lenguaje radiofónico, como lo coloco allí, saber, ah, como lo coloco allí, arriba, eh, ok. Es un arte, es un arte. O sea, no es pegar cuatro gritos o tener muy buena dicción o una buena voz, sino saber lo que se dice, cómo se dice. Porque el locutor o locutora, también periodista, se convierte en un orientador. Actualmente, bueno, y no es actualmente, vienen los últimos años que unas diferentes maneras de hacer radio. Incluso se cae en la burla, se cae en la burla. Y por supuesto, pues los órganos competentes en ocasiones realizan sus procesos administrativos. Pero es que la radio, que es el medio que llega muy lejos, no solamente por la música, que es clave, sino por quienes hacen forma, quienes hacen eh, el otro elemento importante de la radio o de este medio, como es la radio, porque tenemos la física, pero también ahora ya es digital, que no es nada nuevo, y por allí hay diferentes formatos, ¿no? Entonces hay que saber decir las cosas.
porque el locutor o locutora, periodista también, o periodista, se convierte en un orientador. Entonces, es un arte. También depende del estilo del programa. Eso es importante, es necesario. Hace minutos les hablaba sobre las fases de la producción, tanto radio para televisión como para cine, y tiene que ver con la preproducción, la producción y la postproducción. Y allí es donde entra este proceso creativo. En este caso, usted que va a realizar un avance informativo o cápsula informativa, pues lo primordial es seleccionar cuál es mi tema y luego voy abriendo las posibilidades o las alternativas para alimentar el objetivo que tengo. Entonces, ya tengo el tema. Si es una actividad religiosa, pues es conseguir las fuentes, una o dos. Vamos a colocar, por ejemplo, un párroco y un creyente. Las Navidades, estamos hablando de la Navidad, es un ejemplo. Y posteriormente, pues, la selección de los fondos musicales o de las cortinas. Y viene el otro elemento que es la voz. Entonces, no puede ser una voz comercial, que son los tipos de voz, de voces, no puede ser una voz tiene que ser una voz neutro. Por eso es lo importante de conocer cuáles son los elementos que forman parte de la locución, en este caso del lenguaje radiofónico. Allí le hice referencia a las cortinas o fondos musicales, que son los sistemas acústicos. Por supuesto, uno, que es la voz, una buena modulación, una buena dicción, una buena lectura. Y por supuesto, evitar esos ruidos que afectan. Yo no sé si tiene la oportunidad usted de escuchar el gallo, pero yo lo escucho como lo tuviese aquí en la sala de la casa. Y no es así. Todo acá. Ok. En unos segundos, por favor. No, no, ese gallo. Ok. Entonces, hemos dicho, es un arte pendiente con esto. Esto guarda mucha relación con la parte uno de la sumativa uno. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje radiofónico? La voz es primordial, es la esencia. Uno a veces considera que es la música, el sonido, obviamente es el atractivo, pero no es lo mismo porque no es solamente escuchar, sino no estamos haciendo radio. Pero también está como un elemento importante para hacer
eh, el cumplimiento de esta profesión. Los efectos sonoros, y hay algo importante, el silencio, que no tiene nada que ver con el silencio significativo, que dentro de un fenómeno comunicológico, el silencio significativo tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque dentro de estos fenómenos, un silencio no es una pausa. Un silencio significativo dista mucho en ser parte de alguna circunstancia. Esto es mucho más amplio, por supuesto, pero no podemos describir este silencio o comparar este silencio con el silencio significativo. Este silencio es importante, especialmente en la producción radial, porque, repito, no son pausas marcadas, sino que aquí guarda mucha relación un llamado de reflexión, una forma de mantener la atención de nuestros oyentes o radio oyentes, que también se hace para televisión. Y si vamos a ya a otra área como son los documentales, también se utiliza el silencio. Si usted revisa el cine, la televisión, en sus diferentes géneros, téngalo por seguro que va a conseguir estos cuatro elementos que están dentro de los sistemas acústicos del lenguaje radiofónico. La voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. Si hay un tema interesante o o la producción lo hace interesante, porque no es que sean amarillista o sensacionalista, sino es el tratamiento que se le da a un tema en específico. Yo coloqué la semana pasada y donde yo trabajo en un medio acá, yo estoy en Maracay, trabajo en un medio impreso, y todos los días pues manejamos cifras lamentables, no es solamente por resultados que de verdad ocasionan dolor, especialmente a las familias de los afectados, sino que todos los días hay un hecho donde está involucrado motorizado y que bueno, que debe llamarnos a la reflexión. Sí. Si yo selecciono un tema como eso, en el caso de un avance informativo o cápsula, no puedo, eh, no sé, buscar la manera, no puedo, de abusar de todos los elementos, especialmente si es una cápsula informativa. Pero sí, los cuatro tienen cabida. Los cuatro entran en la cápsula informativa. Cuando me refiero a la voz, es el desarrollo o el uso de un elemento importante para narrar lo que está sucediendo. Y no estoy descubriendo el agua tibia, porque repito, en ocasiones queremos hacer tantas cosas y no nos organizamos, especialmente en radio. Y si se le hace seguimiento, si se hace un balance, allí es donde se detectan porque el mensaje no llegó. Y a través de la radio, todo se hace mucho más rápido en el sentido de que el mensaje llega más rápido. Es que en estos tiempos no se escucha, ya no se escucha radio, no, sí se escucha. Y se escucha mucho. A través
de los medios tradicionales a través de el Internet. Incluso hay personas que están haciendo radio, que deberíamos llamarlo de otra manera, sin estar acreditados porque lo hacen a través del streaming. Bueno, el podcast nace de la radio y la gente, algunos no quieren entender eso, no lo quieren entender. Entonces, lenguaje radiofónico, María Valeria, es un arte porque debe no solamente, eh, con esto de los podcasts, no solamente es escucharse bien, sino que lo que se escucha se sienta, y tal vez voy a ser utópico, y se vea muy bien. Y debe contar con un proceso creativo, que es donde entra en juego los sistemas acústicos dentro de sus elementos como son la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. Eso es primordial, muy importante. Todo con un equilibrio. Yo no le estoy hablando, si vamos a hablar de un 100%, 25, 25, 25, 25, no, sino conjugar estos cuatro elementos como sistema acústico para presentar un excelente trabajo. Si usted tiene, y no estoy hablando de una buena voz, porque en los años 80 para hacer radio, años 80 y 90 del siglo pasado, tenías que tener un vozarrón, pero después los buscadores de talento, los cazatalentos, se dieron cuenta que no, sí debe escucharse bonito, debe escucharse bien. Óigase bien, dije escuchar, no oír, para no, debe escucharse bien, porque tiene buena dicción, porque modula bien, porque pronuncia bien, y la lectura es muy buena, excelente. Ah, pero es que no es solamente la lectura, es la improvisación. Aquí volvemos con la improvisación, que es algo, es un aspecto importante, ¿no? Especialmente cuando uno está en vivo, en una emisora, o cuando uno hace radio. No, no vamos a hablar de emisora, vamos a hablar de todo, un radio como un todo. Hay quienes tienen la capacidad de hacer una lectura de alguna información y emitir con mucha responsabilidad su juicio, con el objetivo de ocasionar opinión pública. Y no es cualquier juicio de valor, es lo que nosotros estamos observando. Y cuando digo observar, es el seguimiento que se le hace a través de los observatorios de medios acá en Venezuela, que hay unos opinadores de oficio, que entonces no logran solucionar, sino que empeoran la situación. Y quienes hemos decidido en ser comunicadores profesionales, llámese periodistas o locutores, ambas profesiones acreditados, entonces es peor el asunto. Es muy, muy difícil ocasionar soluciones. Vamos a ver, ok, el sistema radiofónico. eh, una persona muy dentro de la profesión de la comunicación e información, que en alguna ocasión me dijo, la vida es semiótica pura. Y con el tiempo, a través de los estudios, me he dado cuenta que sí. Vamos a tomar una captura acá.
Ok. Otra vez voy a robarle unos minutos. ¿Por qué le presento esto a esta lámina? Es muy diferente a al primer encuentro, que fue mucho más de observación, que fue mucho más allá en relación a todo lo que tiene que ver la estructura de las sumativas número uno y 2. ¿Por qué es necesario que nosotros elaboremos en esta práctica, especialmente en la parte número 2 de la sumativa número uno, un trabajo que no solo suene bien, sino que esté dentro del contexto real del proceso de comunicación e información? Porque siempre hablamos de los elementos de la locución, que son estos aspectos importantes dentro del lenguaje radiofónico. En la primera lámina que le mostré, hablábamos de la palabra, la voz, la música, que es importante. Imagínense, y ocurre mucho, 2 horas de programa, que no son 2 horas realmente, son posiblemente 90 minutos, por aquello de la estructura que representa una radio, publicidad, promoción, eh, y por supuesto la música, por supuesto la música, que es importante. Entonces, a ver, en ocasiones escuchamos aquellas prédicas, lo que hago es cambiar de emisora. Entonces, es importante esto de la música. La palabra, si estamos en... No es que mi programa es de opinión. ¿Y por qué bloqueas? ¿Por qué eh, afectas la decisión del oyente para que te esté escuchando? Es importante lo que estás diciendo, pero también es necesario darle descanso. Y un disco, una canción o 2 canciones, también es importante. Mucho se escucha de las revistas radiales y tiene que ir de la mano la música con la palabra, que si no se hace extenso, y voy a utilizar otro término más, puede ser más duro, aburrido, porque no todos los van a escuchar. Y la importancia de todo esto, si usted cuando hace su estudio del programa, porque es necesario realizarlo, ¿para quién va dirigido? Dentro del marketing sería esto como el buyer persona, ¿no? El cliente ideal. Bueno, yo quiero el oyente ideal. Hago mi segmentación, mi target. ¿A quién va dirigido? Pero es que, repito, la radio llega muy rápido y a todas partes. Esas ondas, pero vuelan. Entonces, no todos están interesados en escucharte. El tema es interesante, pero también es importante dar un descanso. Los efectos sonoros, bueno, tienen que ver eh, tal vez con el género, las crónicas, los mismos reportajes, en su variedad, en sus tipos, que juegan un elemento importante para no solamente captar la atención, sino para mantenerla. Dentro del periodismo llamaríamos esto la ley del interés como principio de la narración periodística, es decir, tener a esa persona
o a esos oyentes allí desde el inicio hasta el final. La radio la puedo tener yo en mi sitio de trabajo. Puedo ir en el carro, puedo ir de pasajero y voy escuchando radio. Entonces, es importante esto, los efectos sonoros. Y el silencio, bueno, no es quedarse callado, sino esa pausa donde vamos a hacer uso para una reflexión, para una reflexión. Ok, fíjense el sistema semiótico radiofónico, el lenguaje radiofónico, la tecnología, los recursos que utilizamos. Hoy en día en tu teléfono hace radio porque puedes pasar en vivo, porque puedes hacer edición y montaje. Hay tantas maneras hoy en día. Antes era difícil, tenías que llegar casi con un camión para llevar los equipos. Los microondas, como uno dice en televisión, bueno, llevabas tú el equipo, que si no había fluido eléctrico, pues entonces se perdía. Y finalmente, lo que es la percepción radiofónica, que en este caso es si realmente el mensaje está llegando. Es que mi programa es solo musical. Yo selecciono, o mi equipo de trabajo seleccionamos rendirle un homenaje a Ruby Pérez. Entonces, hay que organizarse bien, porque, ok, ya Ruby suena solo, pero vamos a hablar de la vida de él. ¿Qué nos ha dicho de Ruby Pérez? Que lamentablemente desapareció físicamente este año. Yo coloco un ejemplo. Reina Lucero, los hermanos Primera, el padre Ali Primera, Chino y Nacho, o un José Gregorio Hernández, o Yulimar Roja, en el aspecto deportivo. Entonces, ¿a quién va dirigido? No es que quiero que todo el mundo lo escuche, no todo el mundo lo va a escuchar. Pero si uno se organiza bien, si uno se estructura bien, aquellos que no les gusta el tema o que no les gusta escuchar radio o que hablan mucho, les va a llamar la atención. Hay algo que posiblemente no se haya dicho de los personajes, sea dentro de la crítica o no, porque además hay algunos que quieren hacer radio para, bueno, decir barbaridades, barbaridades. Y ahí, desafortunadamente, el morbo le ha quitado mucho espacio a lo que es el contexto real. Por ello seguimos viendo en algunos medios, como en las últimas páginas, pues, grandes titulares considerando, ¿para qué? Para sumar. Y hay quienes caen rápido en esto. Entonces, sistema semiótico radiofónico, más o menos tiene que ver, más o menos no, tiene que ver, por supuesto, con el lenguaje radiofónico, en en todos sus aspectos. Bueno, aquí está, en este caso, son los elementos del lenguaje radiofónico. La música, dice que la música se clasifica en diferentes tipos. Música objetiva, música subjetiva. Es- Esto es interesante porque uno cree, y ustedes que se están dentro de la formación de este proceso o de fenómeno de la comunicación para estudiar la comunicación. Es decir, cuando usted hace la cobertura, si se decide irse por, por el periodismo, en su mención,
No es solamente ir a buscar, a cubrir una pauta de cómo están los ingredientes de las hallacas. Las personas creen que esto es muy fácil. Entonces, si estoy haciendo radio, debo hacer selección de cuál es mi tipo de música. Yo espero que pueda observar estas láminas. Si hacemos contacto, bueno, allí nos ponemos de acuerdo para que usted pueda tener acceso. Y yo no sé si usted es locutora, ya acreditada por una de las 5 universidades del país. Ok, entonces la música, la voz, ¿qué es importante dentro de la voz? La voz es el medio por excelencia mediante el cual los humanos expresamos ideas, sentimientos, necesidades y otros. Y es única, por mucho que quieran imitarla, es única. La voz es el factor más importante de la personalidad del hombre. Es única. Hablas igualito que mi papá, o hablas igualito que, sí, hablas igualito o igual, pero no es igual. ¿Por qué? Porque aquí juega algo muy importante, lo que es el tono, que son las cualidades. Y esas cualidades son grave, medio o agudo, que es la impostación, ¿no? Hay mucho que se nombra que es cuando se engolan. La intensidad, todo esto es importante en lo que estamos hablando en la lámina pasada, aquí dentro del sistema semiótico de radiofónico, especialmente aquí en la palabra y el silencio. El timbre, cada quien, por eso no puede ser igual, no es igual. Tiene algún acercamiento, una voz con otra, pero es única. Aquí están los otros, los efectos de sonido, el silencio, que repito, no es guardar, no es quedarse callado porque olvidé algo o bueno, tiene que ver con un llamado de reflexión. Por eso es que mucho se maneja que el silencio dentro de la radio es para se ve desde el punto de vista o tiene una intención, mejor dicho, psicológica. Dramática, bueno, si estamos haciendo una producción, una radionovela puede ser. Y ojo, no es una pausa o un silencio que me quede mudo, mute por minuto, ¿no? Es casi que inmediato el arranque. ¿Cuántas vidas no se han perdido en los últimos meses por la imprudencia? Y me refiero en este caso a los accidentes e incidentes, son dos cosas distintas, donde están involucrados motorizados. Y no me estoy refiriendo que los motorizados son malos, pero desafortunadamente hay un índice donde están involucrados que, bueno, algo está ocurriendo. Desde que todo o la mayoría de los venezolanos en su casa hay una moto, tienen una moto. Y eso puede ser importante. Ok, entonces, para el silencio. Aquí hago referencia al bache. Silencio no previsto en cualquier momento de la programación. Cuando uno revisa, salió un bache, hay un bache. En televisión se ve cuando hay un salto.
hay un bache. En la radio también, especialmente cuando se está realizando la edición y el montaje, que es allí donde vamos a hacer la segunda fase, que es la tercera fase, que es cuando revisamos, escuchamos, y si hay algo que se convierta o es un ruido, y no me refiero a sonido, sino hay algo, yo tengo la oportunidad de editar nuevamente. La pausa, que es el elemento importante en el silencio, tiene mucha carga de sentido. Por eso es importante. Por ello es necesaria la pausa. Vamos a ver. Bueno, aquí tiene otros aspectos. Ok, fíjese, aquí le presento como se puede definir la voz engolada. Se ubica en la garganta, produciendo un timbre más grave del que posee. Engolar es dañino para las cuerdas vocales. Se fatigan. Y hay quienes se engolan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, señoras y señores. En minutos estaremos dando inicio. ¿Por qué? Esto es un maestro de ceremonia. En muchas ocasiones el maestro de ceremonia se engola, que se engola. A ver qué tenemos en el otro. Ok, ya con esto vamos a finalizar esto de la programación radial. Ojo, esto es solamente como parte para su elaboración de la sumativa número, o de la parte uno, la sumativa número uno. Claro, esto es una programación, esto es mucho más amplio. En este caso, usted va a elaborar una cápsula informativa, que es un género informativo, noticia, por supuesto es el cumplimiento de una pauta académica. Esto es solamente en el caso que nos compete en estos instantes, es para la organización. El diagnóstico me refiero a que entender cuáles son los lineamientos. Es decir, ya le coloqué las temáticas o las temáticas, te selecciona una. En la formulación de objetivos, bueno, ok, esto no es un programa, es una elaboración de una información. Bueno, ahí está, vamos a la estructura, el diseño de la estrategia, la selección de la fuente, que más adelante está, eh, mi voz, el sitio donde voy a realizar. Es que yo no tengo una radio cerca en mi casa o no tengo, bueno, pero entonces improvise, ahí sí vamos a improvisar, organice un espacio adecuado dentro de su hogar. Ok, ya sabemos que en este caso el espacio radial, en este caso sería 1:30, 1:40 minutos, 1 minuto 45 segundos como mucho. Medición del tema tiene que ver con qué quiero informar, pretendo que me escuchen, las fuentes, tengo que salir a buscar la fuente. Puede ser una fuente documental, puede ser, pero debe mencionarla. En declaraciones del obispo, en declaraciones de la reina del atletismo mundial, Yulimar Rojas, y bueno, lo demás tiene que ver, por supuesto, con la elaboración. Fíjese que dice tiempo. Allí entran las tres fases de la producción, radial o televisión o cine. Preproducción, producción y postproducción. Ahí entra, ahí está todo. Vamos a ver, ya con esto terminamos. Ok, ya con esta vamos a terminar.
Planificar en radio, no es que es una cápsula informativa. Eso tiene que tener un plan riguroso, porque no es solamente dársela al muchos lo hacen. Quiero hacer una cápsula informativa, estos son los entonces te aparece todo ahí. Y es fácil detectar. Sí, no lo hace todo. El IA es para apoyarnos. Por supuesto, nació para eso, para apoyarnos. Que la radio no es para planificar, para improvisar. En esto hay que tener mucho cuidado, porque improvisar en donde está esa ave, no es para improvisar en decir cualquier cosa. No es para decir cualquier cosa. La planificación fundamental de la radio es investigar. Sea locutor, locutora, periodista, ella o él, es investigar. El tema de los motorizados, por ejemplo, José Gregorio, Yulimar, hay que investigar, porque eso me permite a mí después organizarme, un plan de trabajo y aplicar las estrategias. Esto es fundamental. Me gusta esta lámina, me gusta esta lámina, para subir como evidencia. Ok. Bueno, María Valeria, creo que ya hemos llegado al final. Yo espero que usted tenga la oportunidad de observar tanto la grabación número uno como número dos. Rápidamente comenzamos el pasado 10 de diciembre, culminamos el 28 de este mes, es decir, en la siguiente semana, domingo de la siguiente semana. Sumativa número uno, trabajo práctico de contenido digital, una parte teórica, práctica y otra parte práctica, que es la elaboración de una cápsula informativa del tema que usted bien decida asumir, bien organizado, buena voz, con esos elementos que le ofrecí, o que nos presentamos, que presentamos de los elementos o del lenguaje radiofónico, tiempo 1:15, 1:30, 1:45, depende de la extensión, es su voz, cuidado con los ruidos, y finalmente cumplir con el cuestionario que tiene tres opciones, se va a tomar la opción más alta. Si en la primera tiene 100, listo, estamos resueltos. Así que, María Valeria, desearle lo mejor para el año nuevo, que todas sus metas se hayan cumplido en este 2025. Estaremos en contacto, ya voy a verificar si ya podemos ingresar tranquilamente a plataforma. El enlace estará a partir de las primeras horas de la tarde. Bueno, un abrazo, feliz día.